El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la más cordial bienvenida a su ciclo de webinars. ¿Cómo enfrentar la nueva normalidad? Los más influyentes líderes empresariales comparten su experiencia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, estimadas y estimados asistentes. Muchas gracias por sumarse a este ciclo de webinars ¿Cómo enfrentar la nueva normalidad?, organizado por el Patronato de la Universidad Iberoamericana. En este ciclo de webinars, los más influyentes líderes empresariales del país compartirán sus conocimientos y su experiencia sobre qué hacer en estos tiempos de emergencia sanitaria y cómo el sector empresarial hará frente a las vicisitudes de esta pandemia. Las y los personajes que participarán en este importante ciclo son miembros del Consejo Directivo del Patronato de la Universidad Iberoamericana, quienes han decidido sumarse al diálogo con la sociedad para que juntos, universidad y patronato, propongan soluciones a los problemas que en estos momentos nuestra sociedad está demandando. Les comparto que este ciclo de webinars se transmitirá también en vivo por Facebook Live y posteriormente estará alojado en nuestra página de YouTube. Al finalizar la exposición, pedimos que todas las intervenciones, observaciones y comentarios dirigidos a nuestra expositora sean canalizados a través del chat de Zoom. Esta mañana, el Patronato de la Ibero presenta el webinar Aikido, el impacto del cambio para energizar tu marca. Cómo capitalizar la transformación del consumidor para crecer en impacto y relevancia de mi marca. A continuación, me permitiré presentar a nuestra expositora de este webinar. Ella es Susana Oliva Sánchez, CEO fundadora de Bigfoot. Susana es ingeniera industrial por la Ibero, madre de 5 hijos y amante de la investigación y la evolución humana. Ella egresó de la Ibero apenas en 1990, ya trabajando para P&G. Continuó su carrera profesional en Black & Decker e Industrias Allen, especializándose en la innovación y crecimiento de negocios. Trabajó como consultora en estrategia de marcas y negocios, fundando Bigfoot en el año 2008. Impulsando desde entonces la innovación de empresas como Diageo, PepsiCo, Didi, Nestlé, Kimberly-Clark, México, Beam Suntory, Heineken, AB, InBev y Danone, con metodologías únicas que han ganado tanto grandes crecimientos como premios y reconocimientos regionales y globales. Al mismo tiempo, ayudando a diferentes startups a masificarse, creciendo su relevancia cultural en México. Adicionalmente, hoy Susana es también miembro del consejo R4 Technologies, firma de inteligencia artificial basada en Connecticut, Estados Unidos. También es consejera de Fundación Dibujando un Mañana, profesionalizando a otras fundaciones que atienden a niñas y niños en estado de vulnerabilidad, tanto en México como en países de América Central. Y también es miembro activo de la comunidad de Singularity University en Silicon Valley. Sin más, dejo la palabra a Susana Oliva Sánchez. Gracias. Susana, por favor. Gracias, muchas gracias, Juan José, y mucho gusto, encantada, es un placer tenerlos a todos aquí. Me da mucho gusto ver también a viejos amigos que se han sumado también a la reunión. Pues encantada de platicar aquí con ustedes y compartir un poco sobre este trabajo que nosotros llevamos haciendo ya un tiempito. Déjenme enseñarles mis gráficas y con esto voy a poder compartir mucho mejor. Ven ahí ya, ¿verdad? Estamos viendo todos mi pantalla. Bueno, les cuento un poco. En Bigfoot nosotros hemos trabajado ya, pues como han escuchado, más de 10 años con marcas y con negocios que les ha tocado, por una o por otra razón, les ha tocado ya vivir el cambio, vivir la transformación, ya sea porque sus segmentos son segmentos que cambian constantemente y puede tratarse de gente muy joven, ¿no? Segmentos que van dirigidos a los 18, 19, 20 años, en donde las modas son realmente rápidas. Y también porque los contextos están cambiando, como los contextos tecnológicos, por ejemplo. Entonces, las reglas del juego, las legislaciones también pueden ser bastante dinámicas y eso obliga a las compañías y a las marcas a tomar diferentes estrategias y cambiar las formas en las que están haciendo marketing. Entonces, a través de estos años, nosotros hemos aprendido que hay como una serie de cosas que hay que tener listas, hay que tener preparadas para cuando viene el cambio. Y ahora que nos está tocando reflexionar sobre COVID,
No es menor este nivel de cambio, y mucho menos cuando vemos que alrededor pues están pasando más y más cosas que van a cambiar el entorno, el contexto y también al consumidor al que nos estamos dirigiendo. Entonces, bueno, hablaremos con algunos ejemplos, mucho metodología, y son 3 webinars los que vamos a ver. De hecho, quiero compartir con ustedes eso. Van a ser 3 webinars los que vamos a estar teniendo con ustedes. El primero, Aikido, que es mucho, pues por el momento que estamos ahorita atravesando de esto, es la metáfora de el arte marcial que recibe un impacto y canaliza esa energía, entendiéndola bien, hacia el contrincante. Entonces, agarra impulso de ese mismo impacto y puede maniobrar muy bien a favor de la persona que está recibiéndolo. Aikido es muy inmediato, pero después hay un webinar adicional que va a tener una perspectiva más de largo plazo, en donde vamos a poder planificar mejor las estrategias de crecimiento. Y el último de los 3 webinars, Liderando el Cambio Cultural, ya habla de pues un entendimiento de la transformación mucho más puntual del hoy y ahora, para poder ganar las batallas de todos los días, que me parece que de eso es de lo que se construye en realidad pues el crecimiento de una marca y de un negocio. Entonces, bueno, sin más, déjenme avanzar un poquito, encontrar la manera en la que esto se va. Grant McCracken es un estudioso de la cultura. Me encanta este señor porque él desde hace tiempo ya está viendo que el marketing la va a tener muy complicada en este entendimiento constante de cómo cambia el consumidor, ¿no? Y cómo cambia su cultura. Y pues claro, las herramientas con las cuales estamos trabajando este tipo de marketing, o la cultura o los hábitos y creencias del consumidor, pues evidentemente también tienen que cambiar. Y déjenme asomarlos un poquito al nivel de cambio que vamos a esperar de aquí en adelante. Sí, perdón. Disculpa la interrupción, es que tenemos tu presentación por el modo moderador. No sé si perdón, podrías entonces, cambiarla, sí, claro. para que veamos toda la pantalla. Gracias, disculpa. Sí, de acuerdo. A ver si ¿así estamos? Ahí está. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, entonces los asomo un poco al nivel de cambio que viene, que nos está esperando para los siguientes años y de aquí en adelante. Del lado izquierdo tenemos una serie de gráficas, bueno, realmente están resumidas en una, que hablan de las tensiones que vienen en adelante, de aquí en adelante, ¿no? Y cómo se están incrementando exponencialmente. Esto es debido a la evolución humana. La evolución humana está provocando escasez de recursos, agotamiento de otros, y por supuesto también algunas complicaciones a nivel de cambio climatológico y demás. Y esto nos trae como consecuencia una serie de tensiones que van alrededor de todo nuestro contexto. Al mismo tiempo, se están sumando también una serie de alivios, y alivios que vienen en su mayoría dados por pues las tecnologías nuevas, que también están exponencialmente trayendo soluciones. Entonces, ¿qué es lo que acabamos teniendo? Tenemos un juego entre COVID, ¿no? Y las soluciones que vienen ante el COVID, y la plaga de langostas sobre África y las soluciones que se generan sobre eso, y los polvos del Sahara y las soluciones que vendrán también sobre eso. Y constantemente estaremos teniendo tensiones sociales, económicas y de muchas diferentes formas que también la sociedad va a empezar a resolver en una forma determinante a través de la tecnología. Esto lo que nos está dando como resultado es, en el punto de vista del consumidor, pues cambio tras cambio tras cambio que se aceleran, que nos hacen pensar con creencias diferentes y nos hacen adoptar también hábitos y costumbres distintas. Por lo tanto, pues eso significa cambio de cultura, y ese cambio de cultura es del que dependemos nosotros. Entonces, ¿cómo se siente el cambio? Quiero que vean un poco, bueno, pues seguramente a muchos de ustedes les ha tocado esto, van en la carretera, el auto acelera, hay poca visibilidad, ¿no? Y entonces el sentimiento es miedo, porque cuando las cosas se aceleran, cuando los tiempos se aceleran y no hay visibilidad y no tenemos las herramientas adecuadas para poder manejar el vehículo o para poder llevar aquello con lo que vamos avanzando, se vuelve sumamente riesgoso, muy peligroso el avanzar. Está claro que si no hacemos un viaje así, con visibilidad y con las herramientas adecuadas,
pues nos vamos a caer, ¿no? Nos puede pasar algo muy malo en el camino. Entonces, de aquí en adelante, para nosotros ha quedado muy claro, y para estas marcas con las que trabajamos y negocios también ha quedado muy claro, incluso me atrevería a decir que socialmente va a quedar cada vez más claro que o seguimos traqueando, viendo nuestros resultados del hoy, de lo que pasó ayer, aprendiendo del pasado, y ya nos podemos ir esperando sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, ¿no? Y ser constantemente sorprendidos una y otra vez. O bien podemos empezar a voltear, a ver al otro lado, anticipar, y con esa anticipación, pues hacer dos cosas. Me parece que lo prudente es, lo primero y más importante es, pues, salvaguardar la estabilidad del negocio, la estabilidad de la marca, integrarnos a ese cambio de manera adecuada, pero ¿por qué no también liderar el cambio? Porque el cambio no es cómodo para una empresa, no es cómodo para una marca, mucho menos es cómodo para el consumidor. Entonces, las marcas que lideran cultura, las marcas que se vuelven no solo atractivas, sino que traen alivio a partir de ese liderazgo cultural, se empiezan a volver cada vez más relevantes. Y pues le dan la oportunidad incluso de competir a las pequeñas marcas, tanto como las grandes. A veces a las grandes les cuesta mucho más trabajo tener este nivel de adaptación, tener este nivel de vanguardia y también de liderazgo. Las pequeñas son más flexibles y ágiles y pueden hacerlo con más facilidad. Entonces, los tiempos cambian. Y aquí dejamos muy claro, entonces, esta perspectiva que nos hace voltear a ver un poco más hacia el futuro y no tanto hacia atrás. Entonces, ¿para quién es este webinar, chicos, chicas? A mí me interesa mucho que se sumen a este nuevo pensamiento desde todos los ángulos. Yo creo que los dueños de marca que están listos para hacer rompimiento de mercado, para traer nuevas herramientas, que saben que lo viejo no necesariamente nos va a llevar a donde necesitamos llegar. Ese es el tipo de mentalidad que yo quisiera que me estuvieran acompañando hoy. Y estoy segura de que muchos de ustedes ya están convencidos de que efectivamente este nivel de cambios no puede hacerse, no puede trabajarse en las mismas formas que hemos acostumbrado en el pasado. Entonces, bueno, hablé de capitalizar esta transformación, hablé de la anticipación y quiero que hagamos un punto muy, muy claro con respecto a esto. Cuando empezamos a ver hacia futuro, vamos a empezar a tener un nuevo tipo de inteligencia, ¿no? Y esto es con lo que vamos a trabajar este nuevo marketing del que estoy hablando. Esta retícula hacia adelante nos va a dar tres diferentes dimensiones. Hay una primera que le quiero llamar actualidad, que en realidad no es tan actual como los trackings de antes, ¿no? Que hablan de mi desempeño, de lo que vendí, de lo que logré, de lo que hice, que ya es pasado en sí mismo, sino de el muy corto plazo que me deja ver lo que está ocurriendo hoy y un tantito hacia adelante. Ahorita voy a dar un ejemplo súper, súper claro de esto. El siguiente nivel dentro de la retícula de visibilidad, me gustaría que habláramos de un mediano plazo, unos 18 meses, 12 meses aproximadamente, en donde las tendencias nos pueden dar visibilidad de cómo se va a ir comportando la cosa, ¿no? La cultura y pues, claro, nuestro consumidor durante ese tiempo. Eso nos da bastante cancha como para poder tener flexibilidad en la marca, algo de comunicación posiblemente y mucho más de in and outs y posiblemente, sí, acciones que se puedan planificar para ese nivel de tiempo. El último nivel es el largo plazo y dentro de la retícula es sumamente necesario ya, claro, a nivel de marca, pero mucho más a nivel de negocio, porque aquí es donde vamos a poder visualizar todas las curvas de las tendencias, ¿no? Anticipar hasta allá, ¿no? Y ver hasta allá qué cisnes negros van a aparecer en el camino, quiénes van a ser nuestros nuevos competidores, qué altas y bajas amenazas y oportunidades grandes van a venir para nuestro negocio también en ese tiempo. Y esto nos da mucha más capacidad también de hacer un blindaje fuerte, estratégico para el negocio, para las marcas y evidentemente desde ahí empezar a trabajar. Entonces, déjenme enseñarles qué lindo ejemplo tengo aquí, porque me encanta ver cómo es tan real ya en la tecnología esto, ¿no? La actualidad, imagínense ustedes que vamos en un viaje. Esto no es realmente Waze, ahí hice un pequeño
truquillo, pero explica muy bien. Cuando nosotros nos metemos a Waze o nos metemos a Google Maps para ir a algún lugar, hay una visión que es la de satélite, especialmente en Google Maps, ¿no? En donde la visibilidad de lo que estamos, donde estamos parados y hacia donde nos estamos metiendo es tan fina que podemos ver con nuestros sentidos, captar con nuestros sentidos toda la cultura del lugar. Bueno, la cultura es demasiado, pero los sabores, los colores, cómo se viste la gente, cómo habla la gente, ¿no? Tenemos esta textura, esta finura de el lugar que estamos atravesando. Y eso nos permite, a ese tipo de registro es al que me refiero, que nos permite tener una conversación mucho más penetrada culturalmente con el consumidor. Nos permite también anticipar, nos da chance también de decir, bueno, aquí, ¿qué sería atractivo de aquellas cosas nuevas que yo puedo ofrecer? Aquí, ¿cómo podría yo llamar la atención también? Y tenemos metodologías muy específicas en el tercer webinar que vamos a ver aquí cómo se aprovecha este tipo de inteligencia. El segundo es este 18 meses, 12 meses, en donde ya planteamos una ruta, ¿no? Y dentro de esa ruta, no sé si les ha pasado, seguramente sí, vamos avanzando, pero nos da mucha curiosidad, necesitamos saber y le adelantamos un poquito para saber si pronto nos vamos a tener que cambiar de carril, salir de la carretera y entre más rápido vayamos, más precauciones queremos tomar, ¿no? Le avanzamos un poquito porque las tendencias nos permiten tomar ese tipo de precauciones. Está claro que conocer un poco más de perspectiva en este sentido nos da mucha más seguridad. Y en el último de los casos, acá de plano hacemos chiquita la imagen completa, ¿no? Hacemos más pequeña hasta que vemos todo el recorrido. Y dentro de esa visibilidad podemos ver posiblemente que hay más de una ruta, que podríamos tomar alguna otra decisión con respecto a las rutas que nos está proponiendo la inteligencia artificial y podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? A lo mejor no tomar una, a lo mejor dividirnos y tomar varias más, pero son decisiones de mucho más nivel estratégico. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar dentro del segundo webinar. Hoy vamos a hablar del mediano plazo. Déjenme enseñarles. Bueno, claro, esto, el primer nivel nos permite la adaptación, un segundo nivel nos permite adaptación y algo de evolución, el tercero, clara y francamente, nos permite dar una evolución al negocio y a la marca. Entonces, ejemplos que les quiero compartir, miren ustedes acá, ¿qué monada? ¿Qué monada de comunicación para una generación Z que habla en su idioma, no es el mío, ¿no? Que habla en su idioma, que tiene el sabor de lo que está viviendo, sintiendo, de los códigos del lenguaje de la generación y que puede, pues así de fácil, ¿no? Penetrar la cultura, llamar la atención de este segmento y generar mucho más awareness, crecer los engagements y resultados también en ventas de una marca. Esto fue para Instagram y es de tiempos de COVID, es muy reciente este ejercicio que acabamos de trabajar con esta marca. Este tipo de información nos permite llegar a ese nivel de entendimiento y a ese nivel de lenguaje. El segundo ejemplo que les tengo también es de tiempos COVID, pero está claro, ¿no? Las nuevas reglas del juego para las cerveceras mexicanas quedó clarísimo, a todos nos quedó clarísimo, nadie podía ya fabricar cerveza. Y por ende, pues las cerveceras sacaron de su pipeline aquello que ya venía cocinándose y muchas otras que ya lo tenían listo para salir o ya lo tenían en el mercado, apostaron a sus cervezas sin alcohol. Esto es parte de tener una precaución, un pipeline preparado para ese tipo de maniobras del corto plazo, ¿no? Pero bueno, es una planificación que se hace y que se puede mantener dentro de este rango adaptativo evolutivo. Y finalmente, bueno, el ejemplo que amo esta marca, Tesla, ¿no? Tesla, como muchas otras también, como, bueno, sí, tengo algunos ejemplos. Lego en una transformación que va desde los bloques, desde sus building blocks, hasta un juego digital o a los juegos digitales, o también Fujifilm, que va desde, ustedes saben, ¿no? Lo que antes eran papel para fotografía y que se alcanzan a ir hasta el mundo médico, hasta el mundo de las ciencias, pues claro, en una evolución obligada, porque el mundo lo necesita.
necesita. En este caso, Tesla lo hace más de manera anticipada, sabiendo que iba a contar con algunas tecnologías que en su momento, 2003, no tenía. Y no fue sino hasta el 2008 en el que se rehace la forma en la que se van a construir los vehículos eléctricos, pues desde cero, ¿no? Entonces, es un planteamiento de largo plazo con visibilidad de lo que va a haber en 5 o 7 años, y esas posibilidades nos van a permitir llegar a un estado que nosotros determinemos. Entonces, bueno, estos 3 ejemplos me parece que aclaran muy bien, y si se fijan ustedes, de los ejemplos que acabo de dar, alguno es de producto, otro tiene que ver con medios, no es necesariamente medios, pero sí lo afectó. Y el tercero también tiene que ver con compra, porque resulta que ante el cambio cambian estas 3 cosas. Cambia el consumidor en hábitos y creencias con respecto a productos, con respecto a los medios que utiliza y consume y con respecto a compra. Por lo tanto, nuestra adaptación y nuestra anticipación tiene que ser también dentro de estos 3 niveles. Entonces, bueno, sabiendo que este es el marco de todo lo que vamos a entender durante estos 3 webinars, quiero nuevamente aclarar nada más, lo último, ¿no? Este último paso evolutivo tiene que ver con el blindar el crecimiento del negocio. Y el segundo webinar, el último webinar que vamos a ver, va a tratarse mucho más de proteger al core. Este webinar se trata específicamente de las herramientas de Aikido. Habiendo dicho eso, me gustaría ya pasar a las herramientas en sí, y no sin antes hablar de esto que menciona Peter Diamandis, que él no es una persona que se dedique a la cultura, ¿no? Se dedica mucho más a las inversiones, en apostar a las nuevas tecnologías, inversiones en negocios de futuro. Y él sí toma en cuenta este cambio que tenemos los seres humanos, ¿no? Cultural, sabiendo que es también una habilidad, claro, de guardar, intercambiar y mejorar nuestras ideas. Es un proceso vivo, pero la intención detrás de ello es mejorar nuestras vidas. Por eso la insistencia en que estos cambios tecnológicos estén para, pues, favorecer la vida de los individuos. Y por eso desde el marketing me parece que es también noble entender que las marcas y los negocios deben estar a favor del consumidor y para procurar su bien. Entonces, bueno, dicho eso, pasamos a Aikido, ¿no? Esta es la imagen maravillosa en la que trato de interpretar este recibimiento de la energía y esta canalización. Los pasos son 2. El primero, entender la transformación, que es un poco como entender la energía, de dónde viene, cómo viene el golpe, por dónde va a llegar, ¿no? Este entendimiento, pues hoy lo podríamos capturar dentro de documentos de inteligencia que ya existen y que nos van a permitir dar ese estudio, dar ese análisis y saber bien, entonces, cómo es que va a entrar el cambio para el consumidor. El segundo es el cambio que impulsa la reacción. Ahí ya vienen las herramientas específicas para poder empezar a generar la innovación adaptativa o evolutiva, cualquiera de las dos que estemos pensando, y las dos evidentemente van a ser necesarias. Entonces, avanzamos con ellos y les platico un poco que el documento específico con el que nosotros trabajamos, nosotros renovamos en Bigfoot cada año, y para algunas categorías es mucho más rápido que eso, es cada mes o cada 15 días, renovamos el status quo de las tendencias o el pulso de ese consumidor, ¿no? Y eso, pues, abarca el rango, como les decía, depende de la categoría, depende del segmento, depende de lo veloces que vayan cayendo los cambios. Entonces, generalmente tenemos un documento cada año que habla de las tendencias en general. Y como hay muchos que se publican, algunos son gratuitos, otros son más específicos. Nosotros trabajamos Latinoamérica y específicamente México con mucho más finura y detalle. Entonces, bueno, estos documentos están disponibles también si ustedes los necesitan accesar. Pero aquí voy a tomar en cuenta no todas las tendencias, 3 de ellas solamente, porque no nos daría tiempo de más, y sí me gustaría ejemplificar cómo se utilizan estas tendencias y cómo es que vamos a sacarles provecho para el bien de la marca. Entonces, bueno, esto habla de toda la transformación cultural. A lo mejor reconocen aquí algunas de las tendencias que se vibran en México, desde el proactivismo o los nuevos lujos
nuevos que existen, las identidades más libres que también están surgiendo, y de las que vamos a hablar, el Self-Made, We-Made, que tiene este empoderamiento de las redes, el empoderamiento de las comunidades, el Saving Me, Saving Nature, que tiene también que ver con este fortalecimiento en el interior de nosotros mismos y que se está también reproduciendo con aquello que está al exterior de nuestro mundo. Y también el Cracking E-Commerce, que esto, bueno, lleva ya tiempo creciendo la tendencia, pero sin duda no ha llegado todavía a su fin, ¿no? Y va a continuar creciendo y desarrollándose, multiplicándose y transformándose en los años que vienen. Entonces, bueno, hablemos entonces de cómo las vamos a aplicar. Y Grant McCracken también aquí quería un poco yo recordar algo que él hace muchas veces mención, y habla de estos difíciles tiempos en los que mantener el rumbo estable está bien complicado, ¿no? Se necesita tener mucha habilidad, pero yo creo que sobre todo visibilidad y las herramientas adecuadas para poder atravesar estos cambios que vamos a estar viendo en los años que, bueno, sí, en los años que vienen. Entonces, bueno, ¿cómo cambiamos e impulsamos la reacción? La herramienta, si gustan tomarle foto, tomar nota o screenshot, lo que ustedes quieran, es esta. Y para nosotros esta herramienta es una cuestión de observación. Claro, puede cambiarse al tamaño de la marca, al tamaño de las observaciones que ustedes quieran o al tamaño también de todo lo que necesiten ustedes innovar. Entonces, vamos a hablar, como dijimos, de el nivel de consumo, los cambios que estemos detectando a nivel de consumo y de uso en nuestro consumidor. Vamos a notar también los cambios que estemos notando en compra y los cambios que estemos notando en medios. Ahorita está muy bueno el momento porque ya llevamos un ratito de encierro y con ese encierro podemos ver todos, yo creo que podemos darnos cuenta de que ha habido este tipo de fenómenos como cambios observados en el comportamiento del consumidor. Trajimos la convivencia con la familia, que es, claro, es más intensa, pero también está desarticulada, ¿no? Entramos en convivencia, en shock de convivencia de repente, y pues no hay rituales, no hay orden, no hay qué hacemos a cada hora, no hay un entendimiento familiar que lo establezca. Y eso claramente es un cambio que permite muchísimas cosas para las marcas, tanto marcas de productos de consumo como marcas de servicios. Por otro lado, también está en el área de compra. Sabemos que venimos, pues la gran mayoría de mexicanos, del uso de autoservicios. Ahora sí, estamos todos, ¿no? Casi todos comprando ya en tiendas online, en Corner Shop, Amazon, Mercado Libre. Y en medios, el uso de medios también se ha modificado bastante. Estábamos en televisión abierta, Netflix, Prime, cable en algunos segmentos de la población, pero ahora tenemos una inundación de los medios digitales como Instagram, como YouTube, como WhatsApp y como TikTok, ¿no? Hasta la gente mayor está en TikTok y me da mucho gusto que haya una adopción tecnológica de ese nivel. Pero también esto claramente representa oportunidades. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues con esa información lo que necesitamos ahora es, lo primero, adaptarnos, porque no hay una adaptación que sea más conveniente que aquella que ya el consumidor pide a gritos, ¿no? Y no es que la pida a gritos, es que está incómodo en la situación en la que está y esa adaptación le está costando trabajo. Nosotros podemos entrar para facilitarla, para ayudar. Entonces, bueno, aquí encontramos un ejemplo muy bueno de Queso Filadelfia. Queso Filadelfia, pues se pusieron a hacer recetas, observamos que empezaron a hacer recetas y recetas y recetas, incentivando el consumo de la marca, pero claro, también hubo por aquí un momento, porque pasó un Día del Padre por ahí, ¿no? En donde convivencias desarticuladas, pues, que daban ganas de hacer algo con papá. Entonces a ellos se les ocurrió que, ¿por qué no?, los papás de la compañía iban a hacer recetas con sus hijos. Y aquí tenemos a uno de ellos haciendo una receta que le gusta también a la hija y la hija le está preparando al papá. Y bueno, dan ideas entonces, ¿no?, de cómo utilizar su producto y cómo aliviar también estas tensiones o favorecer momentos más agradables y más divertidos junto con la familia por culpa de
desarticulada convivencia que está sufriendo ahora el consumidor, ¿no? Esto como un ejemplo. Fíjense ustedes también, la marca se metió, por supuesto, amplió sus canales de venta para que pudiera haber también un acceso más fácil a través de estos nuevos canales que estaban ya a disposición del consumidor. Y por último, también ampliaron pues todo su network de redes sociales. Entraron a Instagram, entraron de video, de hecho, me parece que lo sacamos de Facebook, entraron también a YouTube, entraron a diferentes medios en donde pudieron pues empezar a atraer a más gente adepta a la marca. Entonces, bueno, este es un ejemplo bueno de innovación adaptativa. Otro ejemplo de innovación adaptativa es el que tenemos también con Smirnoff. Disculpen ustedes lo pixeleado de la imagen, lo sacamos de Instagram y estaba muy pequeñito. Pero bueno, aquí lo mismo. Pasa que el consumidor anterior pues estaba acostumbrado a salir de antro, de bar, estaba acostumbrado a noches fuera de casa, convivir con amigos, etcétera, y ahora recluidos en sus casas, pues la diversión se había un poco agotado. Entonces, ¿qué hace Smirnoff en esta época? Pues empieza a hablar acerca de un Random Link Fest, en donde la festividad se empieza a cruzar a través de links y evidentemente con códigos y lenguaje muy importante para esta generación, especialmente para esta generación. También entran pues una serie de posts dentro de sus redes sociales diferentes, hablando de este randomness, ¿no? Que a ellos les gusta muchísimo y pues hablando de temas diferentes que la marca considera también relevantes y sus audiencias igualmente. Entonces, este es otro ejemplo también de cómo la marca se puede ir adaptando a estos nuevos espacios, a estas nuevas pues, condiciones en las que está viviendo su consumidor. Una vez que tenemos entonces ya la innovación adaptativa, entonces es el momento de entrar con las tendencias. Y las tendencias nos van a servir para la siguiente innovación, que es la innovación más de evolución. ¿Por qué? Porque el consumidor posiblemente no sabe qué tan fuerte es esa necesidad. No sabe tampoco aquellas innovaciones que le van a traer grandes alivios, si no se las inventaría él, ¿no? Pero nosotros sí sabemos esas tendencias a dónde nos van a llevar. Y por lo tanto, esas tendencias nos abren oportunidades para poder traer innovación relevante para el consumidor, tanto en consumo como en compra como en medios. Entonces, vamos a ver cada una de estas. Saving Me, Saving Nature. Enfatizo un poquito más de qué se trata, es este crecimiento de conciencia en donde empezamos a interiorizar un poco más sobre nosotros mismos, sobre nuestra felicidad, sobre lo que está bien para nosotros, sobre nuestro potencial y muchas otras cosas de nosotros. Pero al mismo tiempo también conectando hacia afuera, hacia nuestro contexto, la naturalidad, las plantas, los animales, las personas, y hay una revaloración que hay en ambas partes, que además se conecta entre sí y que empezamos a darnos cuenta cada vez más de lo importante que es salvarnos y salvarlo para poder todos estar mejor, la dependencia que hay entre unas y las otras. Al reconfigurarse también estas conexiones, resulta que bajo el esquema digital en el que estamos conviviendo con familias extendidas, con amigos y con otras personas y con otros contextos, incluso restaurantes y lugares a los que nos gustaba ir, pues esta digitalización está también cambiando la forma en la que se establece la cultura. Entonces hay que tener mucha claridad de estas nuevas conexiones, cómo se están dando, porque ahí es donde vamos a tener que jugar. Self-Made, We-Made se trata de esta colaboración que hay con un sentido de comunidad mucho más profundo, el querer contribuir y apoyar a aquellos que posiblemente sean parte de mi comunidad física, porque viven cerca de mí, pero posiblemente sean también comunidades extendidas, gente que comparte creencias conmigo, gente que necesita de cosas como las necesito yo, y en ese sentido de pertenencia hay una inyección económica consciente hacia esas comunidades. Eso es una tendencia que llegó para quedarse y queda muy claro, esta es una de las grandes que en el futuro pues exigirá que las marcas y los negocios queden totalmente penetradas dentro de estas colaboraciones.
colectividades. Self-made, we-made, pues hoy se ve un poco con estos ejemplos, ¿no? Desde Cody, que sale para la democratización de los pagos, o las gig economies, de estas diversificaciones con las cuales yo puedo generar ingresos, o también lo que pasó con De mi rancho a tu cocina, ¿no? Que se sacó en YouTube este premio, esta señora estupenda, dando sus recetas. Cracking e-commerce es la tercera, y Cracking e-commerce yo creo que estamos familiarizados hasta donde vamos hoy, ¿no? Son compras que nos permite ahora lo digital hacer más inteligentes, más con la comunidad, más sustentables, más convenientes, con más ahorros y también con más posibilidades y más diversidad. Entonces, esto no llegó así nada más, no, sigue creciendo. Tuvimos recientemente... Perdón, ¿sigo aquí? Sí, te escucho. ¿Sigo? Ay, muchas gracias, perdón. Sí, decía, es importante aquí ver cómo Facebook recientemente acaba de abrir su Shopping Reinvented, ¿no? En el Marketplace. Y bueno, hay otras plataformas que lo siguen abriendo, siguen creciendo y continuarán otras más. Ahora incluso daremos un ejemplo de cómo más podría suceder. Ejemplos, entonces, los primeros que me encantaría. En estas tendencias y con la ayuda de tendencias, nos ha tocado trabajar un par de casos. Uno de ellos, Danesa 33, que fue muy lindo este caso, hace unos 3, 4 años ya, en donde la marca pues había estado empolvada durante mucho tiempo, no había salido desde creo que los 80s, y cuando deciden relanzarla al mercado, la Nestlé, encuentran que la única manera de hacer esto es pues buscando que la marca tuviera nuevamente un posicionamiento súper atractivo, porque ya no era nadie para las nuevas generaciones. Aquí trabajamos entendiendo este cambio cultural, la tendencia que estábamos nosotros, o las tendencias a las que nos apegamos, tenían que ver con el cambio de generaciones. Estábamos cambiando en la juventud, en el pico de la juventud, 18, 19 años, estaba dejándonos atrás la generación millennial y apenas entrando la generación Z, con nuevos códigos y lenguaje, con nuevos significados, con nuevas oportunidades para reinventar y redecir todo. Por lo tanto, pues Danesa 33 se apega a todo un universo de códigos y lenguaje muy a la Katy Perry con California Girls, si se pueden ustedes recordar, mucho más juguetón, una indulgencia mucho más juguetona, mucho más infantil, mucho más también, pues sí, como nonsense, en donde podía apalancar la indulgencia en una forma completamente diferente. Y los resultados para la marca fueron espectaculares, porque en muy poco tiempo logró lo que no se había logrado, pues, incluso por las marcas principales de Nestlé en muchos años. Entonces, bueno, esto pasó con Danesa. Por otro lado, también con una marca de tequila, dentro de tendencias, se entiende que a las comunidades habrá que hacerlas penetrar. Ya hablé acerca de esto, la fuerza que empiezan a tomar las comunidades dentro de el ejercicio de compra y el ejercicio de inyección de capital. Y bueno, para la marca entonces fue tremendamente importante incluir dentro de su cadena de valor también a la gente que estaba trabajando el campo y hasta adelante a quienes estaban produciendo. Ahora más adelante también se alcanza a ver cómo incluso penetran ya distribución y otras partes de la cadena de valor de las tequileras, y no nada más esa marca, sino todas las demás también se están sumando a esto. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos, buenos ejemplos, acerca de cómo las tendencias pueden darle una avanzada a una marca que necesita proponer algo que al consumidor le va a parecer súper atractivo. Y en el mismo ejemplo que traíamos de Filadelfia, a mí me gustaría retar aquí incluso un poco a la marca queso Filadelfia, ¿no? Ellos tuvieron esta invasión de redes sociales y también compartieron contenido con todos sus, con las comunidades que los siguen y que gustan de la marca, pero no sé si permitieron
contribuir con conocimiento también a esas personas. Y en lo que nosotros encontramos no fue así. Imagínense ustedes qué habría pasado o qué pasaría si ellos abren los canales para que también la comunidad pueda contribuir. Imagínense qué pasaría si ellos apoyaran a las comunidades, surtieran a las comunidades de manera industrial y permitieran que hubiera una venta y desarrollo de negocio a través de las comunidades. Eso simplemente sería una extensión, una expansión de la marca y del negocio a través de nuevos canales que hoy no se han considerado como tal, no se han posiblemente profesionalizado y claramente no son tan grandes como lo van a hacer en el futuro. Así que llegar pronto y hacerlo antes evidentemente es mucho más interesante. Entonces, bueno, esos son los ejemplos con los que puedo terminar de mostrarles cómo se utiliza esta herramienta de Aikido. Y también, bueno, recordarles que cuando se trabaja con este tipo de herramientas, cualquiera de los ejercicios que vayamos a ver en este webinar o en los dos que siguen, es importante integrar al consumidor, porque su punto de vista siempre va a ser diferente, siempre va a ser enriquecedor y siempre va a tener como este otro lado que no necesariamente nos sensibilizamos por muy acostumbrados que estemos a trabajar con marcas. Entonces, invitémoslos a participar en nuestras sesiones de trabajo, entrevistemos también a la gente que compra, porque la gente que compra puede que en muchas ocasiones no sea la gente que consume, y eso nos da, pues también habrá que ver ahí eso cómo nos desconfigura un poco, ¿no? El juego y cómo lo tenemos que repensar. Y la última recomendación también es siempre hay que incluir a la generación Z. La generación Z, aunque no sea nuestro segmento, chicos, está vibrando el pulso de la cultura. Lo que ellos hacen ahora, lo que ellos ven como práctico, fácil, su lenguaje, lo divertido, la adopción tecnológica y todo lo que viene va a pasar por ahí. Ellos ya están reconfigurando la cultura y ellos nos van a dar las soluciones también y claramente pues ya están en la adopción franca y creación de tendencias de lo que va a venir más adelante en el tiempo. Entonces, incluirlos es una apuesta segura. Y si ustedes quieren tener acceso a esta presentación, con muchísimo gusto nos escriben un mailito a info@bigfoot.com.mx y yo se los comparto encantada de la vida. También hay cualquier pregunta adicional después de ahora que vamos a responder algunas. Y también que sepan que hay una larga lista de información que puede enriquecer este tipo de ejercicios. Está claro, el ejercicio de tendencias 2020-2021, que son las fuerzas que van a cambiar este año y el que viene, el documento que les enseñé, mucho más completo. También hay información de consumidor de futuro, que va de 2022 a 27, tendencias específicas para diferentes categorías y también información sobre generaciones. Entonces, de estas informaciones, si ustedes llegaran a requerir algo, pues nos pueden consultar con mucho gusto. Ahí estamos para servirles. Y me voy a las preguntas. Muchas gracias, Susana, por esta extraordinaria presentación. Les recordamos a todas las personas que nos están acompañando que este ciclo de webinars se está transmitiendo también por Facebook Live, que va a estar alojada también esta presentación en la cuenta de YouTube del Patronato de la Ibero. Y bueno, para no tomar mucho tiempo, yo solamente haría una brevísima reflexión y abriría el espacio a nuestros participantes. Me parece que la presentación de Olivia, cuando utiliza el concepto de Aikido, no es casual. Habla y hace referencia a la enseñanza de un arte marcial en donde hay dos actores, uno que dirige el ataque, que en el contexto actual puede ser la COVID, por ejemplo, ¿no? Y uno que usa la propia fuerza del ataque, que puede ser la marca justamente, para no solamente mantener el equilibrio, sino para sobreponerse a ello exitosamente. Pero también podemos entenderlo, como ella bien nos dice, como una estrategia de planeación estratégica de largo plazo. Y para ello tenemos que entender los cambios que tiene nuestro consumidor, los cambios que implica la tecnología y esto cómo impacta en la cultura. Y para ello necesitamos anticipar, integrar, liderar el cambio en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Esto significa también adaptarnos, saber cómo evolucionar, y esto es entender el cambio en las dimensiones que nos plantea Olivia en su tabla sobre consumidor, compra y medios.
No tomo más tiempo en esta reflexión. Abro ahora el espacio del chat para las preguntas que le vamos a hacer a Olivia. Nos piden, por favor, compartir la tabla del ejercicio resuelto. Aquí constantemente nos lo están preguntando. Nos pregunta Mónica Plácido, ¿cómo aplican estas principales tendencias al caso de las telecomunicaciones? Olivia. Sí, claro. Gracias, Manuel. Las telecomunicaciones, y me parece que todo el mundo de tecnología es uno de los que justamente el contexto va aceleradísimo. A mí me parecería que, de hecho, sí, ya nos ha tocado trabajar un poco en esta categoría. Aquí es especialmente importante tener dentro de la retícula de prospectiva, tener futuro súper bien amarrado, porque futuro, de hecho, telecomunicaciones es una de las industrias que plantea, que crea el futuro y que va planteando, ¿no?, mucho de la cultura precisamente porque ellos son la tecnología. Entonces, el planteamiento de futuro es el más importante. No menos importante es el aikido, ¿no?, el momento del cambio, pero creo que también el otro crítico es el de hoy y ahora. ¿Por qué? Porque ustedes cuando entran con una tecnología nueva, proponen un nuevo servicio al mercado, ese nuevo servicio requiere de adopción cultural, requiere de masificarse inmediatamente, requiere entonces de generar hábitos, meter rituales, requiere de hablar correctamente el lenguaje del consumidor y de hacerse interesante precisamente por los momentos que está viviendo o el contexto que tiene a su alrededor. Entonces, pues sí, de hecho, si tuviera que ser más crítica, te diría que el siguiente webinar y el que sigue son los más atinados para trabajar dentro de la categoría de telecomunicaciones. Susana, aquí tenemos otra pregunta que nos hace Elsa Georgina Aldape. Nos dice, ¿qué elementos tomarías en cuenta para definir una cadena de valor para una nueva empresa de educación en línea enfocada a la generación Z? Ok, la cadena de valor pues arranca desde qué necesitamos como la materia prima más elemental, ¿no? Que me parece que son los conocimientos y de dónde van a venir. Entonces, pensaría yo en traerme la información desde allá y todos aquellos, viendo muchas diferentes vías, toda la parte de en medio, quién va a dar los cursos, en dónde vamos a dar los cursos, la temporalidad, el modelo de negocio, etcétera, hasta llegar a pues este último consumidor que necesitamos también definir si es un posgrado, si es alguien que va a estar en actualizaciones, es alguien que está buscando más bien crecimiento personal o 360 o es más una cuestión infantil y cómo queremos este producto final. Pero cuando tenemos toda la cadena de valor ya dibujada, habrá que dibujarla en cualquier cantidad, todas las que se te ocurra, de opciones, de diferentes posibilidades. Ahí me parecería prudente tomar en cuenta también futuro. ¿Por qué? Porque no quieres un negocio que te dure 1 año y medio, ¿no? Y apenas estará arrancando y agarrando escala ahí. Necesitamos el largo plazo para entender cómo va a ser la educación dentro de 5 años y más bien entonces asegurar que la cadena de valor a la que le apostemos sea la que tiene congruencia con ese futuro que va a existir. Entonces, yo te recomiendo muchísimo el siguiente webinar que vamos a dar, donde vamos a trabajar con futuro. Nos preguntan precisamente, Susana, ¿cuándo se va a impartir la siguiente charla? No lo hemos definido todavía, pero yo encantada de la vida lo podemos hacer en 15 días, estaríamos perfecto. En 15 días, si el patronato está de acuerdo, lo agendaremos y les avisaremos. Pues sí, esta información la hará pública también el patronato y ya invitará nuevamente a todos y a todas a estas charlas importantes. Daniela Portilla nos pregunta, yo trabajo en la parte industrial y ha sido muy complicado mantener esa comunicación con el mercado, ya que muchas operaciones estuvieron detenidas. ¿Me recomiendas algo para poder seguir presente? Claro, si se trata de cultura interna, esa comunicación interna de la corporación o comunicación también con los proveedores, definitivamente están surgiendo una cantidad de plataformas digitales que permiten también abrir estos espacios, no nada más compra, consumo, ¿no? y medios,
Hay medios específicos, incluso acabo yo de contratar una oficina virtual en donde entra todo el mundo, ¿no? Y nos vemos y nos saludamos y pasamos ahí el día y cada quien recibe, ¿no? Y hay lobby y hay todo. Me parece que eso facilita. Las herramientas están disponibles para que eso no te pase. Entonces, bueno, si quieres, mándame un mail y yo te paso el link de esta empresa. Evelina Valdés nos pregunta cómo implementar estos conceptos en los servicios de salud mental, psicología, psicoterapia. Psicología y psicoterapia. Si es para la industria, si es para como negocio, psicología y psicoterapia, me imagino que es desde ahí la pregunta, o será para... Pues no sé, a ver, Evelina, si nos puedes precisar un poquito más. Y bueno, pues mientras vamos con la pregunta de Jorge Alberto Rodríguez del área de restaurantes de nivel de pequeña y mediana empresa, ¿cómo lograr acercarse a los consumidores para mostrar los proyectos de personas emprendedoras que han trabajado toda la temporada de COVID y reforzar la comunicación? Bueno, el área de restaurantes, claramente mis respetos y también un abrazo fuerte, porque se me salen las lagrimitas de pensar cómo los extraño y también de saber lo fuerte que ha sido esto para ustedes. Pero bueno, esto hay que interpretarlo. El empujón que acaba de recibir esta industria fue ahí vas al agua, ¿no? Y los echaron al agua fría rudamente. Esto es un empujón de las tendencias. Esto, no, como ustedes ya se lo imaginarán, esto es, no vamos a regresar a una normalidad como la de antes nunca más. Ustedes ya los pusieron en el carril de acelerado dentro de una nueva ruta. Acá, por supuesto, es importante. Tú quieres reforzar la comunicación. Hay un video por ahí que ayer me circularon maravilloso, que de verdad sí me hizo llorar, que habla de este regreso a los restaurantes y ahora falta que nos apoyes. Bienvenido, me parece que se llama, está en YouTube. Si no, te lo paso. Pero creo que la industria de restaurantes tiene que entender que no hay manera de regresar, no hay manera de recuperar. Los están obligando, nos están obligando a todos a dar un brinco acelerado hacia futuro. Aquí hay que entender cómo entonces tiene que evolucionar el negocio. Nuevamente, hay que entender entonces a futuro cómo va a ser ese consumidor para empezar a construir y reconstruir. Claro, necesitamos invertir en estas mamparas que nos van a separar, en la distancia y tal, pero cómo recuperar las utilidades, vamos a tener que crecer negocio y ampliar las rutas de crecimiento a nuevos negocios, a otros modelos. No va a ser posible recuperar pues como estábamos antes. Entonces, también invito muchísimo a que en el siguiente webinar podamos hablar un poco más de eso. Me aseguraré de buscar un bloque de futuro que hable de la cuestión de servicios en restaurantes. Muy bien, por razones de tiempo nos quedan solo para dos últimas preguntas. Elisa Mayorga nos pregunta si los cambios en la cultura son los detonadores en los cambios del journey del consumidor, ¿cómo diferenciar los cambios temporales de aquellos que son permanentes? Sí, esto está claro. Pues unos son fads, modas, otros son tendencias, ¿no? Y hay una manera muy, muy buena de saberlo. Si nosotros nos paramos en el hoy y observamos los cambios que están ocurriendo, nada más revisamos estos trendsetters, estos trend settings que están ocurriendo, ¿no? Las tendencias, las registramos, pues claramente la perspectiva que nos da es poca visibilidad. O sea, es como ir en el coche y está nublado, ¿no? Y medio ahí vemos las luces que van ahí tantito, pero no se alcanza a ver más allá, si la curva va a girar o va a girar. Cuando vemos futuro, la perspectiva cambia por completo. Cuando vemos futuro, podemos entender, futuro también lo explicaré, cómo se entiende futuro, cómo se mide futuro. Es una práctica que lleva ya muchos años haciendo la industria de la moda, la industria de tecnología, trabajan con futuro. Tesla trabajó con futuro, ¿no? Este entendimiento de futuro es lo que nos da chance de poder calibrar qué tendencias van a tener un largo plazo y qué tendencias van a tener que transformarse, cambiar o morir, porque no van a mantenerse en el largo plazo, claramente. Entonces, esa visibilidad de largo plazo es la que nos da la certidumbre sobre pues, qué tendencias sí y qué tendencias no. Y ya para cerrar, tenemos muchas preguntas, todas se las vamos a hacer llegar a Susana.
pero por razones de tiempo, pues ya nos queda solo una última pregunta. ¿Cómo se puede, nos pregunta Andrea Latorre, analizar las tendencias para pensar en el futuro de la industria del entretenimiento? Muy bien, bueno, pues rápidamente, el futuro del entretenimiento claramente se va a digital. 100% se va a digital. Habrá algunas otras cosas en experiencias, mientras sigamos siendo corpóreos, ¿no? Vamos a continuar creciendo experiencias también en físico, pero claramente no pueden mantenerse en los formatos que teníamos antes. Entonces, pues sí, es importante notar, igual que la industria restaurantera, aquellos lugares que congregaban a personas, pues van a tener que trabajar bajo nuevos modelos, y mucho de lo que se pueda trasladar a digital se va a ir por necesidad y otro tanto porque va a ser mucho más potente, poderoso, divertido ahí. Entonces, falta que la tecnología lo alcance, ¿no? Pero la migración va en ese sentido, sin duda. Y la segunda cosa que te diría es las experiencias. Y las experiencias, pues sí, salidas del lugar o el establecimiento típico de antes, llevadas a otros espacios, a museos, llevadas a parques, llevadas a casas, llevadas a jardines públicos, llevadas a otros lugares en donde se pueda hacer esa expansión. Pues sí, me parece que ya nos acabamos el tiempo. Espero haber sido clara con esa respuesta. Pues muchísimas gracias, Susana Oliva, CEO de Bigfoot, por esta pues muy esclarecedora conferencia, Aikido, el impacto del cambio para energizar tu marca. Yo quiero dar las gracias, yo soy Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación de la Ibero. Quiero dar las gracias en nombre del Patronato de la Ibero a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia, parte del ciclo de webinars, cómo enfrentar la nueva normalidad por parte del Patronato de la Universidad Iberoamericana. Pues por nuestra parte agradecemos muchísimo a todos, especialmente nuevamente a Susana Oliva. Y pues muy buenas tardes tengan todos y todas. Vamos a pasarle las preguntas a Susana para que pueda también canalizar las respuestas adecuadamente. Muchas gracias. Gracias. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el ciclo de webinars ¿Cómo enfrentar la nueva normalidad? Los más influyentes líderes empresariales comparten su experiencia. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias por ser parte de este diálogo.